Bueno, muy buen día, estimados estudiantes. Como les dije en el video anterior, en este vamos a hacer hincapié sobre el taller que van a realizar para ese mismo día 5 de noviembre, donde voy a habilitar la plataforma. Esto quiere decir que ustedes van a estar trabajando sobre este taller. Voy a explicar brevemente de qué trata cada uno. Bueno, en el punto número 1 vemos que una empresa fabrica camisetas y posee 3 máquinas, A, B y C. Si ustedes recordarán, es muy parecido al de las bombillas, que eran marcas B, C y D. Entonces, lo pueden asimilar y se pueden guiar por ese mismo ejemplo que expliqué en el video anterior. Dicen que producen el 45, 30 y 25. Vemos que eso está sumando 100. el 100%, muy bien, del total de las piezas producidas en la fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3, 4 y 5 respectivamente. Si ustedes observan el enunciado, es pero muy similar al del ejemplo que teníamos en este ejercicio, el que ven aquí en la parte superior. Muy similar. Bueno, ¿qué cambian las preguntas? En el primero, dice que seleccionamos una camiseta al azar. Calcular la probabilidad de que salga defectuosa. ¿Me están diciendo de qué máquina? En la pregunta me están diciendo de que esa camiseta que saqué al azar y salió defectuosa, ¿me están diciendo a qué máquina pertenece? No me están diciendo a qué máquina pertenece. Dice, seleccionamos una camiseta al azar. Calcula la probabilidad de que salga defectuosa. ¿Me están preguntando por la máquina? No. La camisa. Solamente la camiseta que está defectuosa. Voy a tomar el ejercicio del ejemplo anterior. Si nos dice que es defectuosa, tomamos las ramas defectuosas. En este caso, asimilemos, hagamos la analogía como si fuera de las camisetas. En este caso, camisetas ¿qué? Defectuosas. Digamos que máquina A, máquina B y máquina C, ¿sí? Pero ahí no me están preguntando sobre qué máquina. Cuando no me preguntan sobre qué máquina es, quiere decir que en la fórmula que nosotros estamos aplicando no lleva numerador. Dense cuenta que en este caso me dijeron de la marca C. En este caso no me está preguntando absolutamente nada, solamente que sean camisetas defectuosas. Entonces, al ser defectuosas, solamente voy a tener en cuenta que cuando voy por la línea, por la rama, se multiplican y entre ramas se suman, muy bien. En este caso, sumaría cada una de ellas. ¿Tendría numerador? Como les acabo de decir ahorita, no. Entonces no lleva numerador, solamente denominador, y eso me da un resultado en el cual ustedes lo tienen que determinar. En el punto B, me dicen que tomamos al azar una camiseta, muy parecido al enunciado A, pero resulta ser defectuosa, igual que el enunciado A. Pero ahora que me pregunta, calcula de la probabilidad de haber sido producida por la máquina B. Entonces ahí sí se coge la rama de abajo. Entonces, la parte defectuosa sigue siendo la misma, esta. Pero ¿a quién me dijeron que seleccionara? ¿A la máquina? Entonces, en este caso, selecciono la máquina B. Quiere decir que B va en ¿dónde? En el numerador. En este caso, en la parte superior iría B. Y en la parte inferior, lo que acabamos de determinar con el punto A. Muy bien. En el C, me pregunta qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido camisetas defectuosas. Si aquí determiné la B, ¿cuál me falta determinar? ¿Y cuál más? Y la A. Muy bien. La A y la C. ¿Para qué? Para comparar los resultados y poder definir quién tiene la mayor probabilidad. Eso en cuanto al primer punto. Es bueno que se guíen por el ejemplo
de la tutoría. Bueno, en el segundo ejercicio me dicen que en la sala de pediatría de un hospital el 60% de los pacientes son niñas. De los niños, el 35% son menores de 24 meses. El 20% de las niñas tienen menos de 24 meses. Un pediatra ingresa a la sala y selecciona un infante al azar. A. Determina la probabilidad de que sea menor de 24 meses. ¿Cómo quedaría el árbol? El árbol arrancaría teniendo en cuenta que vamos a tener, en este caso, niños y niñas. Entonces, niños y niñas. Para efectos de resumen, coloquemos hombres, H y M, hombres y mujeres. ¿Qué me dice inicialmente? Que hay un 60% que son ¿qué? Niñas. 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 Un 60% que son niñas. Entonces, niñas, 60%. eso es igual a 0,60, ¿cierto? Quiere decir que de niños, ¿cuánto sería? El 40%. Porque debo completar el 100%. Entonces sería 0,40. Ahora, ¿cuál es la siguiente rama? Voy a borrar acá un segundo porque ya definimos con la sigla hombres y mujeres. La siguiente rama que tendría sería entonces, ¿qué pasa con esos niños y niñas? ¿Qué va a suceder? ¿Van a ser qué? Mayores de cuánto? De 24 meses. Y menores. Mayores, menores. ¿Sí? Y ellos también tienen unos qué. ¿Qué tienen ellos? Unos porcentajes. Me dicen que el 35% de los niños son menores. Entonces, 35 son menores. ¿De los niños? Sí. O sea, acá sería 0,35. Quiere decir que si son mayores, ¿cuánto sería? Para completar 100, sería Serían 75. 65%. ¿Sí? Es lo mismo en la rama de abajo. Y ya lo que me pregunta de que sea menor de 24 meses, ¿qué debo seleccionar? Los menores, las ramas menores, o sea, esto y la rama esta menor. Solamente esas ramas. Entre ellas se van ¿a qué? A sumar. Recuerda que dentro de la rama se multiplican y entre ramas se suman. Y ahí obtienen el resultado. Pero me están diciendo que sean solamente ¿qué? Menores. ¿Me preguntaron por niño o niña? No. Entonces quiere decir que en la fórmula va a carecer de ¿qué? Numerador. Porque el denominador son las ramas. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la pregunta A. En la pregunta B, vamos a ver que el infante resulta menor de 24 meses, lo mismo que el anterior. Pero me dice que sea una niña. Entonces, en el numerador va la rama ¿cuál? De la niña, o sea, la de aquí abajo. ¿Ya? Y eso es muy sencillo, lo que es el diagrama, el teorema de Bayes. Muy, muy sencillo. Bueno, en el tercer punto, vemos que el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros. Entonces, y otro 20% son economistas. Recuerden que como en el ejercicio anterior, ¿qué sucedía? Me dieron niñas Aquí son ingenieros. y por lógica, el resto va a ser ¿qué? Varones.
Niños o varones, ¿sí? Hombres, que van a ser el 40%. Bueno, en este caso vemos que el 20% de la empresa son ingenieros y 20% economistas. ¿Qué me está faltando? Un 60%, porque tengo 20 y me falta un 60%, ¿sí? Por favor, concentrémonos. Ahora, me dice que el 75% de los ingenieros ocupan un puesto ¿qué? Directivo, y el 50% de los economistas también, mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20%. Bueno, ¿cómo quedaría el diagrama de árbol para esto? Para este caso, arrancaría con ¿quién? Ingenieros directos. Con las profesiones. Economistas. Ingeniero, economista, ¿y cuál otro? Los otros. Otros, los no economistas y no ingenieros. Y la siguiente rama, ¿cuál sería? El porcentaje. La siguiente rama sería que son directivos y no directivos. Ahora ustedes colocan los porcentajes. Eso era quizás lo más engorroso que había que hacer. Entonces, aquí tenemos ingenieros, economistas Y otros. y otros. Directivo No directos. y no directivo para cada rama. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues colocar los porcentajes a los que pertenece. ¿Y qué me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo? ¿Cuáles son los? Entonces tomo las ramas de los directivos y adicionalmente me están diciendo que sea ingeniero. O sea, cuando me dice que es ingeniero, quiere decir que ese es el numerador. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer. Les dejo el cuarto punto para que ustedes lo resuelvan y hasta aquí hemos terminado la tutoría que ustedes deben subir tomándole la foto y me dejan el físico en la clase con el respectivo coordinador de sede. En este caso, yo voy a encargar a alguien para que recoja dichos trabajos. Muchas gracias y muy amables.